Funciones exponenciales. Son funciones que tienen la variable independiente x en el exponente. Es decir, son de la forma f de x es igual a a la x, siendo a mayor que 0 y a diferente a 1. 1. El dominio de una función exponencial es R. Su recorrido es 0 al infinito. Son funciones continuas. Como a a la 0 es igual a 1, la función siempre pasa por el punto 0,1. La función corta el eje y en el punto 0,1 y no corta el eje x. Como a la 1 es igual, la función siempre pasa por el punto 1,a. La función corta el eje y en el punto 0,1 y no corta el eje x. Como a la 1 es igual a, la función siempre pasa por el punto 1,a. Si a es mayor a 1, la función es creciente. Si 0 es menor a y a es menor a 1, la función es decreciente. Son siempre cóncavas, es decir, cuando dos puntos cualesquiera en el dominio de la función son unidos por un segmento que queda por debajo de la curva. El eje x es una asíntota horizontal. Si a es mayor a 1, al elevar un número mayor que 1 a cantidades negativas cada vez más grandes, el valor de la potencia se acerca a 0. Por tanto, cuando x menos infinito, entonces a la x da 0. Si 0 es menor a y a es menor a 1, ocurre lo contrario que en el caso anterior. Cuando x da menos infinito, entonces a la x da 0. Si 0 es menor a y a es menor a 1, ocurre lo contrario que en el caso anterior. Cuando x da infinito positivo, entonces a la x da 0. ¿Cuál es la función logarítmica? La función logarítmica es f de x logaritmo a x, siendo a la base y x el argumento. Para que sea logarítmica, a tiene que cumplir siendo mayor que 0 y diferente a 1. Un ejemplo de función logarítmica sería logaritmo 2, 8 igual a 3, siendo la base 2 y el argumento 8. Daría 3 porque 2 elevado a la 3 vendría siendo 8. Para entender mejor lo que es un logaritmo, vamos a poner un ejemplo de una potencia y un logaritmo. La potencia es 2 a la 3 igual a 8. 2 la base, el argumento de la potencia pasa siendo la base del logaritmo. 2. El exponente de la potencia, o sea 3, pasa a ser el logaritmo. El resultado del logaritmo 2, 8 igual a 3. Y el resultado de la potencia 8 pasa siendo el número del logaritmo. Y el logaritmo quedaría logaritmo de 2, 8 igual a 3, porque 2 a la 3 igual 8. Otro ejemplo sería la potencia 2,7 a la 3, que daría 19,7. El logaritmo sería 3, exponente 3, y el resultado del logaritmo sería 3, que es el logaritmo.
2,7 sería la base del logaritmo. Y cuando la base del logaritmo es 2,7, se vuelve un logaritmo natural. Todo logaritmo natural tiene base 2,7. 19,7, el resultado aproximadamente, sería el número de logaritmo. El número decimal 2,71828182 es el número de Euler o constante de Napier. Este se le llamaba número de Euler porque Euler fue el que descubrió muchos usos a este número. Y se le llamó constante de Napier porque Napier fue el que descubrió este número, el primero que lo usó. Se usaba como logaritmo del número de Napier 2,71828182, x igual a 3. Pero como era muy difícil escribir estos números, lo pusieron con un término más sencillo, que era logaritmo de x igual a 3, gracias a Euler. Y para ponerlo más básico, lo usaron como logaritmo natural o logaritmo neperiano, lnx igual a 3. A continuación podemos ver un plano cartesiano en el que se encuentra una función logarítmica y una función exponencial. Podemos ver cómo la función exponencial, la roja, es la inversa a la función logarítmica. A continuación vamos a hacer un ejercicio que nos pide calcular el dominio, rango y la asíntota del logaritmo 7 x menos 3. Primero el dominio sería x mayor que 0. Así que el argumento sería x menos 3 mayor que 0, despejamos 3 y nos quedaría x mayor que 3. Poniéndolo en intervalos sería 3 hasta infinito. Para calcular el rango siempre son los reales. En una función logarítmica siempre son los reales. Y en la asíntota sería x igual a 0. Si ponemos la función sería x menos 3 igual a 0, despejamos 3 y sería x igual a 3 la asíntota. Realizando otro ejercicio sería calcular el dominio rango asíntota de y igual logaritmo de 2 menos x más 2 más 1. Y igual logaritmo de a de x. Dominio sería x mayor que 0. Y si lo resolvemos sería menos x más 2 mayor que 0. Despejamos, quedaría 2 mayor que x. Y despejamos de nuevo y nos quedaría x menor que 2. Y sería, si lo ponemos en intervalo, sería x menos infinito a 2. El rango siempre son los reales y la asíntota sería x igual a 0. Nos quedaría menos x más 2 igual a 0, despejamos y sería 2 igual a x la asíntota. A continuación vamos a ver las propiedades de los logaritmos. La primera sería que un logaritmo con base a y argumento o número 1 siempre va a ser igual a 0. Esto lo podemos ver con el ejemplo de logaritmo 1, que como el argumento es 1, siempre es igual a 0. La segunda propiedad sería un logaritmo de base a con argumento a siempre va a ser igual a 1 si el argumento y la base son iguales. Otro ejemplo podría ser logaritmo de 10, base 10, argumento 10, igual a 1. Logaritmo 5, base 5, argumento 5, igual a 1, ya que tienen misma base y mismo argumento. La tercera propiedad vendría siendo el logaritmo a por b igual logaritmo a por a más logaritmo a b.
Esto lo podemos hacer con el ejemplo logaritmo 3 27 por 3. Esto sería igual al logaritmo 3, logaritmo a con a, que sería 27, y logaritmo b con b, que sería el logaritmo de 3 y 3. Si resolvemos estos, para comprobarlo nos daría 3 más 1, que es igual a 4, y así podemos comprobar el ejercicio. El cuarta propiedad es logaritmo de a sobre b igual al logaritmo de a menos logaritmo a b. Se resta cuando es una división.